Deben ser los gorilas, deben ser. Que andarán por allí. Deben ser los gorilas, deben ser. Que andarán por aquí. Volvimos a De Esto No Se Habla en 88.7 en Radio de la Azotea. Como todos los jueves, nuevamente nuestro amigo y compañero Franco Mares, que nos deleita con la historia de la Argentina. ¿Cómo va, Franco? Hola, buenas tardes, Rubén. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Franco? ¿Bien? Hola, Julio. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué tenemos de bueno para hoy? Y yo había pensado reflexionar sobre, quizá que pasó hace pocos días, otro 22 de agosto, el famoso 22 de agosto de 1972. Sí, señor. Porque creo que es una fecha que no debemos olvidar por la virulencia de lo que allí ocurrió, sino lo que representó para la generación de ese periodo y para la historia argentina en realidad también, ¿no? Entonces, para hablar del hecho puntual, primeramente vamos a contextualizar brevemente que después del golpe del 66, de los militares, en esa época el que tomó el poder se llama Onganía, la Argentina vivía un desequilibrio institucional permanente luego del 55, con ese golpe también tan violento. Y se generó una democracia que los historiadores la denominan una democracia tutelada, o sea, había como un reparto del poder con algunos civiles en algún momento, pero siempre estaban controlados. Y eso también repercutía hacia abajo, porque se vivía una atmósfera de una sociedad muy dirigida, muy contenida. Y después del golpe del 66, vamos a ver que había todo como un fermento en la sociedad que comienza a expresarse en primera instancia. Podíamos hablar del mundo del arte, el mundo de la música, empieza a haber los ecos de la rebeldía juvenil de los 60, como se lo denomina, que venía prácticamente de Europa y de Estados Unidos. Y aquí había una rebeldía muy particular porque también había mucho compromiso con la política. El peronismo había sido despojado en el 55 e intentaba volver y siempre tenía interrupciones para tener su acceso al poder. Y una fecha puntual que es un jalón histórico es sin duda lo que se denominó el Cordobazo. El Cordobazo del año 69, el 29 de mayo, empezó a manifestar o exteriorizar esa satisfacción social que había por debajo de esa Argentina que no encontraba su destino, y se va a expresar en la conformación de sindicatos muy fuertes, llegándose incluso a haber dos CGT. La CGT famosa de los argentinos, que conducía a Ongaro, del gremio de gráficos, y la CGT tradicional, que estaba en manos de todo lo que denominamos el bandorismo, que era Augusto Bandor, que eran los dialoguistas con los militares. Exactamente. Tenía muy buena relación con los militares, y eso era, digamos, una división muy profunda que hacia dentro del peronismo, porque Bandor se asumía como peronista, pero no, en la práctica no reconocía su liderazgo, hasta que fue derrotado por elecciones en el 65 primero, pero después fue una figura de poder, cada vez estaba más en decadencia, y va a culminar con su asesinato. ¿Y qué pasaba con los jóvenes en ese momento? Los jóvenes habían tenido en el Cordobazo una actitud muy de protagonismo, de participación. Y
la política de Onganía, que era una política de extranjerización de la economía, se va a manifestar claramente en todos los atentados que se hicieron en la ciudad de Córdoba, en ese movimiento insurreccional, que fue contra las empresas extranjeras. Eso era por un lado. De esos hechos va a caer preso la conducción que generaron el acontecimiento, Tilio López, Y Tosco. Nilo, ahí me falta otro importante que no lo puedo recordar. Agustín Tosco. Agustín Tosco, el más importante que no lo podía. Bueno, esos lapsus. Agustín Tosco lo menciono porque tiene mucho que ver con su experiencia política y el aporte que hizo al desarrollo del movimiento obrero, porque él cae preso y entre Leu, él va a estar preso y él va a ser uno de los que está invitado a la fuga que van a realizar o intentar realizar los más de 120 militantes de organizaciones armadas en el año 72. Para llegar a ese momento, lo que tenemos que marcar también es que entre el 69 y el 70, a ese ascenso de masas, como se lo denominó, ese periodo, la juventud va a comenzar a organizarse en organizaciones político-militares, donde las más reconocidas eran FARC, el ERP y Montoneros. Posteriormente, ¿no? Montoneros va a dar su despegue un año después con su intervención en el secuestro de Aramburu y posterior asesinato, y después las otras organizaciones van a hacer hechos fuertes de impacto público para marcar el disconformismo de una sociedad que estaba sufriendo una transformación y donde la mayoría de las personas estaban excluidos. No solamente de su participación en la economía, sino de los derechos políticos. Porque una cosa que hizo el golpe de 66, y eso, digamos, como testigo simple de la época, yo me acuerdo muy bien un noticiero cuando mostraba que pasaban unas cadenas grandes en la puerta de la sede de UCR de Capital y le colocaban un gran candado, un verdadero símbolo de lo que fue el periodo de Onganía, ¿no? O sea, los partidos políticos no existían, no funcionaban. Las organizaciones guerrilleras, como se las denominaba en la época, se van a conformar en ese periodo y tienen importante actividad y apoyo en distintos hechos sindicales, políticos militares, en el interior y en Buenos Aires, en la zona industrial también. Y bueno, muchos fueron detenidos y para dar un golpe fuerte al gobierno, una cosa que no mencioné, que el Cordobazo y el secuestro de Aramburu fueron los dos hechos contundentes que produjeron la caída de Onganía, el reemplazo por otro militar, que era un agregado militar en Estados Unidos, que también uno lo ignora. Livingston. ¿Cómo, Julio? Livingston. Living. Duró tan poco que uno se olvida, pero Sí, sí. como presidente. ¿No? El que más recuerdo es a Lanuse, porque va a ser el verdadero protagonista de todos los hechos que ocurren entre Leu. En Rawson, el penal de Rawson va a cobijar a más de 120 guerrilleros, como les comenté anteriormente, que toman el penal y logran armar una conducta, o sea, hacen todo un plan y salen, se fugan del penal 6, los más importantes miembros de las 3 organizaciones guerrilleras que mencioné hoy, FARC, Montoneros y ERP.
y iban a ir por oleada. Fue la primera que salió, que no tuvo problemas, llegó al aeropuerto, bajaron, habían secuestrado un avión previamente, no ellos, sino venía de Buenos Aires, y se produce la fuga de los 6, porque los 19 restantes, por un fallo comunicacional que hubo, eso se puede ver en la película Trelew, y hay varios documentales que hablan del hecho, hubo 19 que llegaron por las de ellos, digamos, en taxis, o sea, falló la sincronización de los transportes y no pudieron tomar el avión. Entonces tomaron el aeropuerto y convocaron a la prensa y a la justicia y se entregaron. Eran 19. En ese momento la conmoción era muy fuerte, todos recordamos esos días, fue muy fuerte la conmoción en Buenos Aires, y la NUCE prácticamente decreta estado de sitio en toda la zona, en la zona de la base aérea, con lo que desplaza de hecho al juez que había firmado la rendición, y entonces en vez de devolver como se había pactado a los al dejar de no hacer que vuelvan a la prisión, sino se los llevan directamente a la base Almirante Sar, que es una base de la Marina, y al mando del capitán Sosa, que fue el gran responsable de ese hecho. Se forman dos bandos, dos columnas dentro de la prisión militar, y se le disparan con armas de guerra, donde mueren 16 y 3 sobreviven. De los que sobreviven son Aidar, María Antonia Berger y Alberto Camps. Bueno, perdón, que después fueron muertos por la dictadura de Videla. Exactamente. Esos van a seguir su militancia, van a incorporarse otra vez a la lucha popular, y bueno, también van a ser desaparecidos en años posteriores. No Franco, me gustaría que la sigamos la semana que viene, porque eso te iba a decir, sí. Esto es una historia muy grande que está muy escondida. Yo después más o menos vamos a charlar sobre qué pasó con el capitán Sosa, y actualmente vive en los Estados Unidos. Suministra desde aquella época, porque lo mandaron de agregado naval a Estados Unidos. Exactamente. ¿Verdad? Sí, lo mandan de agregado, y en los últimos años, creo que fue hace más de 10, 15 años, hubo una investigación que estuvo muy cerca de detenerlo, sí, pero muy bien. No lo recuerdo bien cómo terminó el tema. No, pero no le dieron la extradición. No, Estados Unidos, porque es ciudadano norteamericano ahora, le vende insumos a la Fuerza Aérea. Vende armamento. Un desastre, pero el jueves la seguimos porque es un tema más que interesante este. Bueno, dale. ¿estás de acuerdo o no? De acuerdo. Dale. Gracias, Julio. Gracias, Roberto. Un abrazo. Muchísimas gracias y muy buenas noches, tardes, días, noches, noches, tardes, días, noches, noches, tardes, días, noches, noches, tardes, días, noches, según la hora en que me escuches.